60 hombres, 100.000 guerreros mongoles, y una estepa que se extiende hasta donde la vista se rinde, plana, desnuda, sin un solo muro donde esconderse. Marzo de 1220. Asia Central, algún punto al sureste de Samarcanda, en lo que hoy es Uzbekistán. El acampamiento del Gran Khan se mueve como una ciudad viva. 10.000 fogatas arden en la oscuridad y desde la altitud de un dron parecen una constelación caída sobre la Tierra. 60 operadores de Delta Force, First SFODD, la unidad más letal del ejército de Estados Unidos, han sido insertados en este momento exacto de la historia con una misión que nadie en su sano juicio aceptaría: capturar a Gengis Khan, vivo, no matarlo. Eso, con la tecnología que llevan, sería cuestión de un disparo a 800 metros. Un solo operador con un SR-25 suprimido, una noche clara y las coordenadas de la Ger Blanca bastarían. Pero la misión no es un disparo. La misión es acercarse al hombre más protegido del siglo XIII, del siglo que sea, ponerle las manos encima, inmovilizarlo y sacarlo de un campamento rodeado por 100.000 jinetes que matarían y morirían por él sin dudarlo un segundo. Piensa en esto un momento. No hay selva donde esconderse, no hay edificios, no hay calles, no hay túneles. La estepa es un océano de hierba y viento a 40 kilómetros por hora sin un solo obstáculo, y los mongoles la conocen como tú conoces tu propia casa. Sus batedores cubren un radio de 120 kilómetros alrededor del campamento. 120. Cada jinete lleva 3 caballos de reemplazo y puede recorrer 100 kilómetros en un día sin detenerse. No hay manera de acercarse sin ser visto. ¿O si la hay? Quédate conmigo. Aquí es donde se pone interesante. Para entender por qué esta misión es la más difícil que cualquier operador especial pueda imaginar, hay que entender quién es Gengis Khan en marzo de 1220. No el mito. No la caricatura del bárbaro a caballo. El hombre real. Temujin, ese es su nombre antes de ser Khan, nació alrededor de 1162 en las estepas de Mongolia. A los 9 años, su padre fue envenenado por una tribu rival. Su familia fue abandonada. Sobrevivió comiendo raíces, ratones, pescado del río Onon. A los 15 mató a su medio hermano por una trucha. Fue esclavo, prisionero, fugitivo. Y de esa nada absoluta construyó el imperio terrestre más grande que el mundo haya conocido. En 1206, en un Kurultai, una asamblea de jefes, las tribus mongolas unificadas lo proclamaron Gengis Khan, gran gobernante universal. 14 años después, en 1220, controla todo desde el Pacífico hasta Persia. Acaba de destruir el imperio corasmio, uno de los estados más poderosos de Asia Central, en menos de 2 años. Samarcanda, una ciudad de 400.000 personas, cayó en 5 días. Bujará ardió. Urgench fue arrasada hasta los cimientos. Las cifras son difíciles de procesar. Entre 30 y 40 millones de personas morirán durante las conquistas mongolas. Un porcentaje del planeta que no se repetirá hasta el siglo XX. Y el hombre que controla toda esa maquinaria de guerra está sentado en una Ger Blanca, una tienda circular de fieltro prensado, de 6 metros de diámetro, en algún punto de la estepa. Rodeado por su Keshik, la Keshik, la guardia personal del Khan. 10.000 hombres, sí, 10.000, seleccionados personalmente por Gengis de las mejores familias de cada tribu. No son soldados comunes, son la élite de un ejército de élite. Cada miembro de la Keshik vale 10 guerreros regulares según la ley mongola. Matar a uno se castiga con la muerte. Están organizados en 4 turnos que cubren las 24 horas del día. El turno nocturno, el Keftul, rodea la Ger del Khan en 3 anillos concéntricos. El turno diurno, el Turkaud, toma posiciones al amanecer. Y entre los anillos de la Keshik, el campamento general, 100.000 guerreros más, con sus familias,
sus caballos, sus gers, se extiende por kilómetros en todas las direcciones. Imagina intentar infiltrar eso, sin cobertura, sin oscuridad permanente, sin muros donde apoyar la espalda. El ejército mongol de 1220 no tiene igual en la tierra. Son los mejores jinetes del mundo, los mejores arqueros montados de la historia. Pueden disparar con precisión a galope tendido. Llevan arcos compuestos que atraviesan armadura a 200 metros. Su disciplina es absoluta. Cada unidad de 10 responde a un líder, cada 10 a un líder de 100, cada 100 a un líder de 1000. Y todo ese sistema responde a un solo hombre. El hombre en la Ger blanca. Contra eso, 60 operadores. Pero 60 operadores con algo que ningún ejército de 1220 puede comprender. Delta Force entra en este escenario con 3 ventajas que cambian las reglas del juego. La primera es la oscuridad. Los mongoles dominan la estepa de día. De noche dependen de fogatas, antorchas y luna. Los 60 operadores llevan visión nocturna PVS-31A, binoculares que convierten la noche en un paisaje verde y plateado donde cada cuerpo humano, cada caballo, cada fogata brilla como una señal. Y llevan ópticas térmicas FLIR que detectan calor corporal a kilómetros. En la oscuridad, los operadores ven, los mongoles no. La segunda ventaja es el silencio letal. Cada operador porta un HK-416 con supresor, munición subsónica, sin destello de boca visible. Para un guerrero mongol de 1220, que jamás ha oído una detonación de pólvora, un disparo suprimido a 200 metros es indistinguible del viento. No hay referencia mental. No hay concepto previo. Un compañero cae y no hay flecha. No hay espada. No hay nada visible que lo haya tocado. La tercera ventaja es la más poderosa de todas, y no es tecnológica, es conocimiento. Los operadores tienen acceso a la historia secreta de los mongoles, escrita alrededor de 1228. El documento más detallado sobre la vida de Genghis Khan que existe. Tienen los relatos de Ata Malik Jubayni, el historiador persa que en 1260 describió la estructura interna del campamento del Khan, la disposición de la Keshik, las audiencias matinales. Tienen a Rashid al-Din, que un siglo después compiló genealogías y rutinas. Tienen los análisis de Timothy May, John Mann, Jack Weatherford, historiadores modernos que pasaron décadas descifrando las vulnerabilidades tácticas mongolas. Y en esos archivos, en esas fuentes, hay un detalle que nadie en 1220 vería como debilidad, pero que 60 operadores del siglo XXI reconocen inmediatamente como una grieta. Genghis Khan celebra audiencias privadas al amanecer. Cada mañana, antes de que el campamento despierte por completo, el Khan recibe a 4, 5, máximo 6 consejeros cercanos en su Ger blanca. Subutai, Mukali, Bogorchu, Yebe, a veces Yochi, su hijo mayor. La puerta de fieltro se cierra. La guardia retrocede a distancia de respeto. Es ley que nadie se acerque a la Ger del Khan durante una audiencia sin ser llamado. Pero hay algo más. Y esto es lo que convierte un detalle histórico en una llave táctica. La Keshik opera en turnos. El Keftul, turno nocturno, rinde al Turcaud, turno diurno, exactamente al amanecer. Jubayni lo describe. May lo analiza. En ese momento de transición, durante 15 a 20 minutos, la cadena de comando de la guardia se reorganiza. Los hombres del turno nocturno están cansados, retirándose. Los del turno diurno están tomando posiciones, pero aún no completamente desplegados. 15 minutos. Eso es todo. Y en esos 15 minutos, Genghis Khan está dentro de su Ger con un puñado de hombres. La guardia está en transición. El campamento duerme. En términos tácticos modernos, eso se llama una ventana de vulnerabilidad. Y 60 operadores de Delta Force, que saben exactamente cuándo ocurre, exactamente dónde está la Ger, exactamente quién está adentro,
Van a atravesarla. La operación se llama Tormenta Quieta. 5 días. 3 fases. Día 1. Los 60 operadores están a 40 kilómetros al sureste del campamento mongol. Han sido insertados de noche, a pie, con equipos de 45 kilos cada uno. La estepa se extiende en todas las direcciones. Hierba seca, viento constante, temperatura de menos 15 grados antes del amanecer. El frío atraviesa el Gore-Tex, atraviesa la lana merina, se mete en los huesos. Pero el frío es aliado. Los mongoles no esperan a nadie caminando por la estepa en marzo. Los batedores buscan ejércitos a caballo, caravanas, columnas de humo. No buscan fantasmas a pie. 2 drones RQ-11 Raven despegan en silencio. 300 metros de altitud. Invisibles desde el suelo, inaudibles contra el viento. Las cámaras térmicas comienzan a mapear, y lo que revelan es sobrecogedor. El campamento mongol aparece en la pantalla del operador de drones como una mancha de calor que se extiende por 6 kilómetros. Miles de puntos brillantes, fogatas, caballos, cuerpos humanos. En el centro, un punto más grande, más brillante, con un espacio vacío a su alrededor. La Her del Khan, rodeada por el perímetro de la Keshik. El Tug, el estandarte sagrado de crinas de caballo, es visible incluso en térmica por el calor residual de las lámparas de grasa que lo flanquean. Funciona. Saben exactamente dónde está. Día 2. Los drones rotan en turnos de 4 horas. Las baterías duran 6, pero necesitan margen. El patrón emerge. El campamento se mueve al noreste a las 10 de la mañana. Se detiene a las 4 de la tarde. Los batedores salen en anillos concéntricos. Primero 20 kilómetros, después 40, después 80. Pero hay un patrón en los batedores también. Los del anillo exterior rotan cada 6 horas. Y entre rotaciones hay sectores descubiertos durante 30 a 40 minutos. El sector sureste, el que da hacia la posición de Delta, queda descubierto entre las 0200 y las 0235. 35 minutos. Otra ventana. Día 3. 2 operadores se separan del grupo principal. Llevan ropas que imitan vestimenta de comerciantes de la ruta de la seda. Telas gruesas, gorros de piel. Nada que un jinete mongol no haya visto antes. Cargan mercancías reales. Seda, especias, compradas con monedas de plata de la época, replicadas con precisión. Se acercan al perímetro exterior del campamento por el sector noreste, el opuesto a la ruta de ataque, y se mezclan con la franja de comerciantes, artesanos y refugiados que siempre rodea un ejército mongol en campaña. Su misión: confirmar visualmente la posición de la Her blanca y el horario exacto de la transición de la Keshik. A las 0530 del día 3, uno de ellos transmite por radio de conducción ósea. La señal viaja como un susurro que solo él escucha en el hueso del cráneo. Tug confirmado. Her blanca a 200 metros del perímetro interior. Transición de guardia. 05S47 a 06C04. 17 minutos. Repito, 17. 17 minutos para capturar al hombre más poderoso del planeta. Día 4. Noche. Menos 18 grados. El viento aúlla desde el norte a 45 kilómetros por hora. En los NVGs, el mundo es verde y plata. La hierba se mueve como agua. Las fogatas lejanas del campamento son puntos blancos parpadeantes. 60 operadores avanzan en 3 columnas. Equipo Alfa, 20 hombres, apunta directamente a la Her del Khan. Equipo Bravo, 25 hombres, se posiciona en un arco de contención alrededor del perímetro de la Keshik. Equipo Charlie, 15 hombres, cubre la ruta de exfiltración al sur. Avanzan a paso lento, 2 kilómetros por hora, en silencio total, comunicación solo por señales de mano y clics en el radio. Cada paso calculado para no levantar el perfil sobre la línea del horizonte. Un hombre de pie en la estepa plana,
es visible a kilómetros con luna llena. Pero no hay luna esta noche, y los NVGs convierten la oscuridad en su territorio. A las 01:25, un batedor mongol aparece en la térmica, 800 metros al norte. Monta despacio, caballo al paso, arco en el regazo. No los ha visto, no puede verlos. El operador de punta levanta un puño cerrado. Todos se detienen. 60 hombres, inmóviles contra la hierba. El batedor pasa. El corazón de alguien late tan fuerte que jura que los mongoles pueden oírlo. No pueden. A las 0210 cruzan el sector descubierto del anillo de batedores. 35 minutos de ventana. Usan 22. A las 0300 están a 3 kilómetros del perímetro exterior del campamento. Pueden oler el esterco de caballo, la grasa de carnero quemándose en las últimas fogatas, el fieltro húmedo de las gers. El sonido del viento cambia aquí. Se quiebra contra las tiendas, crea remolinos y silencios extraños. Pausa. Esperan. 3 horas. Inmóviles en la hierba, a menos 18 grados, con el campamento del mayor conquistador de la historia dormido a 3 kilómetros. 3 horas, donde cualquier error, una tos, un reflejo metálico, un caballo que se asusta, significa la muerte de 60 hombres y probablemente la alteración de toda la historia. A las 0540, el cielo empieza a aclarar por el este. Una línea naranja sobre la estepa. Los operadores activan las térmicas una última vez. El campamento despierta. Puntos de calor se mueven, caballos resoplan, alguien aviva una fogata. Y entonces lo ven. En la térmica, los puntos de calor alrededor de la ger blanca comienzan a moverse. El turno nocturno se retira. El turno diurno avanza desde posiciones exteriores. Y en ese momento, exactamente a las 05:47, hay un espacio. 17 minutos. Alfa avanza. 20 operadores cruzan los últimos 200 metros en 90 segundos. Corren agachados en fila, pisando exactamente donde pisa el hombre de adelante. Los rifles suprimidos apuntan en abanico. 2 guardias de la Keshig están en la transición. Uno entrega un arco al otro. Los 2 miran hacia el interior del perímetro. El primero cae sin sonido. El segundo se gira, ve algo que no comprende. Hombres con ojos verdes brillantes donde deberían estar los ojos. Siluetas que no son mongolas, ni persas, ni nada que haya visto. Y cae antes de abrir la boca. 2 disparos suprimidos. Para un guerrero mongol, lo que acaba de pasar no tiene nombre. Alfa llega a la ger. La puerta de fieltro mira al sur. Siempre al sur. Es tradición mongola. 4 hombres se posicionan. Uno corta el fieltro con un cuchillo táctico. El material es grueso, resistente. Se abre como piel de animal. Adentro, la ger está iluminada por lámparas de grasa de carnero. El aire es denso, cálido. Huele a cuero y humo viejo. Genghis Khan está sentado sobre pieles en el centro. Tiene 58 años. La barba es larga, trenzada, canosa en las puntas. Lleva un del de seda azul, la túnica que usaban los nobles mongoles. A su izquierda, Bogorchu, su compañero más antiguo, amigo desde la infancia. A su derecha, un general que los registros identifican como Helme. 3 hombres más de pie, sirvientes o escribas. El Khan levanta la vista. Sus ojos, que las fuentes persas describen como grises verdosos, inusuales para un mongol, encuentran a los operadores. No grita, no se mueve. Duda. 2 operadores lo inmovilizan. Esposas de plástico. Un hombre que conquistó desde el Pacífico hasta Persia tiene las manos atadas con un material que no existirá hasta dentro de 800 años. Bogorchu se lanza hacia adelante. Recibe un culatazo limpio en la mandíbula. Cae. Yelme levanta una mano hacia su cuchillo. Un punto rojo de láser aparece en su pecho. Se detiene. No sabe qué es, pero sabe lo que significa. 80 segundos dentro de la ger.
El Khan está capturado. Alfa transmite. Paquete asegurado. Bravo activa la contención. 25 operadores abren fuego suprimido contra los primeros Keshik que responden. Las balas impactan sin sonido visible. Los guerreros caen sin flechas, sin lanzas, sin nada que explique su muerte. 2 drones, Switchblade 300, se lanzan contra la concentración más grande de jinetes que comienzan a montar. La explosión es pequeña, pero el efecto psicológico es demoledor. Un rayo sin trueno. Fuego que cae del cielo en una mañana sin nubes. Los caballos se espantan. 3 jinetes caen en la estampida. El campamento entra en caos, pero es un caos mongol, que significa que se organizan rápido, demasiado rápido. Cuernos de guerra suenan. En 3 minutos, 300 jinetes de la Keshik están montados y convergiendo. En 5 minutos serán 1000. Charlie abre el corredor. 15 operadores marcan la ruta de exfiltración con disparos suprimidos. Cada jinete que se acerca al corredor surcae. Alfa mueve al prisionero. Genghis Khan camina entre 4 operadores. No habla, no lucha. Observa. Estudia. Incluso esposado, incluso capturado, sus ojos registran todo. Los equipos, los movimientos, la disciplina. Estás viendo esto a través de los NVGs de un operador de Charlie. El sol comienza a asomar sobre la estepa. Los primeros rayos golpean el perímetro. Y en ese instante, cuando la luz empieza a igualar la ventaja nocturna, el radio crepita. Charlie actual a todos los elementos. Movimiento masivo al suroeste. 30 clics. Estimado 30.000 efectivos. Velocidad de avance, 40 kilómetros por hora. Arribo estimado, 45 minutos. Subutai, el mejor estrategista de la era medieval, algunos dicen de toda la historia, no está en el campamento. Comanda una columna de flanqueo de 30.000 hombres a 40 kilómetros de distancia. Los batedores que Delta neutralizó la noche anterior no encendieron sus fogatas de reporte en el horario programado. Para cualquier otro general, eso significaría que los batedores se durmieron. Para Subutai, significa ataque. 30.000 jinetes mongoles vienen hacia ellos, a galope. Y los 60 operadores están a pie. La ventana de exfiltración, que el plan estimaba en 6 horas, se reduce a 90 minutos. La matemática es brutal. A pie, con un prisionero, la velocidad máxima es 5 kilómetros por hora. En 90 minutos pueden cubrir 7 kilómetros y medio. Subutai cubre 40 kilómetros en 1 hora. No alcanza. No puede alcanzar. El comandante de la operación tiene 1 minuto para decidir. Suelta al Khan y corre, o divide la fuerza. Un grupo de sacrificios se queda atrás para detener la caballería el tiempo suficiente mientras el resto mueve al prisionero. 20 hombres contra 30.000. ¿Podrías tomar esa decisión? Porque él tiene que hacerlo. Ahora, el fuego de contención comienza. Bravo se convierte en la línea de sacrificio. 25 operadores se despliegan en un arco de 300 metros al norte. Cada uno lleva 12 cargadores. 360 proyectiles por hombre, contra 30.000 jinetes. Las matemáticas dicen que incluso con puntería perfecta y sin recargas, 3.600 bajas. 12% del ejército de Subutai. Los Javelin entran en juego. 4 misiles contra concentraciones de caballería. Cada explosión desmonta a 20, 30 jinetes. Pero 4 misiles son 4 misiles. Y Subutai no es un general que carga de frente. Lee el terreno. Ve que los disparos vienen de un arco. Divide su fuerza en 3 columnas que envuelven por los flancos. Es exactamente lo que haría. Los registros históricos describen esta maniobra como su firma táctica, el Tulugma. Envolvimiento por los 2 flancos, mientras el centro fija al enemigo. Alfa y Charlie corren. El Khan entre ellos, silencioso, esposado, observando. 35 hombres y un prisionero contra la estepa abierta.
Detrás, los sonidos de la contención se apagan uno a uno. No como en las películas, no hay últimas palabras heroicas, no hay explosiones cinematográficas, solo el clic de un cargador vacío. Y después, silencio. El resultado es ambiguo, y tiene que serlo, porque esta misión no es sobre la extracción, es sobre la pregunta. Digamos que Alpha logra distancia suficiente, digamos que un helicóptero imposible los recoge, o que cruzan una frontera que no existe. Digamos que Gengis Khan, el gran Khan, el hombre que reorganizó el mundo, está sentado en una celda con las muñecas marcadas por esposas de plástico. ¿Entonces qué? En 1220, Subutai tiene autonomía operativa completa. Shebe comanda a 30.000 hombres en Persia. Mughali gobierna el norte de China con 40.000. Los hijos de Genghis, Yochi, Chagatai, Ogedei, ya comandan ejércitos propios. La máquina mongola tiene inercia propia. No es un cártel que se desmorona cuando cae el capo. Es un sistema diseñado para sobrevivir a su creador. Porque Genghis, que creció sin padre y sin tribu, construyó exactamente eso. Un sistema que no dependiera de un solo hombre. Pero, y aquí está la ironía, la historia secreta dice que cuando Genghis murió en 1227, sus generales ocultaron su muerte durante semanas. Mataron a todo el que se cruzó con el cortejo fúnebre para que nadie supiera. ¿Por qué? Porque a pesar del sistema, a pesar de la estructura, a pesar de todo, sin el Khan, las grietas entre sus hijos eran inevitables. Yochi ya estaba en conflicto con Chagatai. Ogedei era el heredero designado, pero no tenía el respeto militar de sus hermanos. Las guerras civiles que fragmentaron el imperio mongol en 4 kanatos comenzaron en la generación siguiente. Si capturas a Genghis Khan en 1220, 7 años antes de su muerte, esas grietas se abren antes, mucho antes. El imperio que iba a conquistar Rusia, Hungría, Polonia, Irak, Siria, se fragmenta. Las invasiones de Europa no ocurren. Bagdad no es destruida en 1258. La dinastía abasí sobrevive. El mundo islámico mantiene su centro de conocimiento. China no es unificada bajo los yuan. 40 millones de vidas. Esa es la estimación de las muertes causadas por las conquistas mongolas entre 1206 y 1260. 40 millones en un mundo de 400 millones. El 10% de la humanidad. 60 hombres. 45 kilos de equipo cada uno. 17 minutos de ventana. ¿Valía la pena? Y ahora la pregunta que importa. La única que importa. Si capturas a Genghis Khan, salvas 40 millones de vidas. Quizás. Pero también borras la ruta de la seda unificada. Borras el intercambio cultural que conectó China con Europa por primera vez. Borras la pólvora llegando a Occidente por esa ruta. Borras la imprenta. Borras el renacimiento acelerado por el contacto con Oriente. Borras 500 años de historia que produjeron el mundo en el que esos 60 operadores fueron entrenados. Capturar a Genghis Khan no es capturar a un hombre. Es decidir si el mundo que vino después, con todo su horror y toda su gloria, merece existir. 60 hombres, una Ger blanca, 17 minutos. ¿Lo lograrían? ¿Y si lo logran? ¿Querrías vivir en ese mundo? Déjalo en los comentarios. Dime si tomarías esa decisión, porque ellos tuvieron que hacerlo. Y si piensas que esta misión es imposible, espera a ver la siguiente, porque hay un hombre en un túnel bajo una bañera en Culiacán que también creía que nadie podía alcanzarlo. Nos vemos pronto.